Algunas personas consideran que la razón por la cual no asisten a la iglesia, no se congregan en ninguna comunidad, dicen es porque la iglesia está llena de gente hipócrita. Cuando nosotros decimos cosas de esas, en el fondo también estamos reconociendo que nosotros mismos somos hipócritas, estamos haciendo un juicio de severo. A veces lo que sucede es que uno pretende en muchas oportunidades intentar presentarse como si fuera mejor que los demás. Entonces uno dice, no, los que van a la iglesia son hipócritas. Eso es como en el fondo uno quisiera decir, yo no soy hipócrita, yo no me junto con hipócritas, pero resulta que su juicio es un juicio hipócrita. Lo que está diciendo es hacer parte de la hipocresía. En la psicología existe una cosa que se llama mecanismo de defensa y uno de los mecanismos de defensa es la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección es aquello que hace que uno vea en otro lo que uno es. Lo que sucede es que como no somos capaces de aceptarlo en nosotros mismos, como nos cuesta trabajo asumir que sí nos pasa, entonces uno lo proyecta en otro, lo ve en otro. Es como si la otra persona se convirtiera como para nosotros en un espejo. Y entonces criticamos en el otro lo que en el fondo del corazón, sin aceptarlo concienzudamente, nosotros reconocemos que también nos pasa. Hay algo que uno no debe olvidar nunca y es que nosotros todos estamos hechos del mismo barro y eso hace que tengamos las mismas capacidades de gracia de Dios, de contener la misma gracia de Dios, pero también de nuestra misma naturaleza caída, de nuestras mismas debilidades y fragilidades. Nosotros tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Espero que eso no lo vayamos a olvidar nunca. Lo que pasa es que no pecamos igual. En muchas cosas sí son los mismos pecados, en otras cosas son pecados distintos. Pero hay cosas que duelen tanto en nosotros mismos, es tan difícil reconocerlo, que entonces uno se lo atribuye a los demás. Uno cree que los demás son rencorosos cuando uno mismo es rencoroso. Uno cree que los demás son prejuiciosos cuando uno mismo es prejuicioso. Cuando uno ve a alguien y le dice, ¿por qué me miras así? ¿Me estás juzgando? ¿Qué estás pensando de mí? Es porque nosotros nos estamos proyectando y estamos reconociendo que en nosotros mismos hay una mirada y hay un juicio sobre los demás. Lo que pasa es que hay cosas que no son fáciles reconocerlas. Hay algo que se llama una restricción moral. ¿Qué es la restricción moral? Aquello que en el fondo del corazón nosotros nos impedimos aceptar, porque en el fondo nos duele que pueda estar pasando. Les voy a poner un ejemplo extremo. A veces hay gente que produce tanta rabia, pero tanta rabia, que en el fondo del corazón la persona dice, ojalá se muriera. Pero como sabe uno que ese es un pensamiento muy dañino y pecaminoso, uno no lo acepta y dice uno, no, 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 eso no puede pasar, no, mentira, eso no es cierto. Pero en el fondo del corazón se desea. Lo que pasa es que la restricción, como la barrera de la moralidad, le hace a uno entender que eso no debería ser. O cuando se desea sexualmente a alguien, pero uno dice, no, 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 yo no puedo estar pensando eso, yo sé que eso es malo, yo sé que eso no es conveniente. Se levanta una barrera moral donde uno mismo entiende que hay cosas que no debería pensar, que no debería desear, pero por allá en el fondo uno sabe que sí las piensa y que sí las desea, que sí quisiera que pasara. Por eso el apóstol San Pablo, escribiéndole a los romanos, en la primera lectura de hoy, les dice a ellos lo siguiente en el capítulo segundo, tú que te haces a ti mismo juez
sea quien seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas que tú juzgas. Eso es lo que en psicología se llama mecanismo de defensa, proyección. Juzgar en otro lo que uno es. Hay gente que tiene mirada muy inquisidora. Hay gente que tiene juicios y prejuicios. Hay gente que ve gente y se imagina cosas. ¿De dónde surgen esos prejuicios que a veces nos impiden acercarnos a los demás? Como que es que no me gusta fulano. Y ese fulano uno nunca le ha tratado, nunca. Pero hay un prejuicio, un pensamiento ya concebido, donde uno dice, no me gusta por cómo camina, no me gusta por la forma como habla, no me gusta por la forma como mira. Es que se nota que es muy orgulloso, se nota que es muy presumido. ¿Dónde se nota? ¿Cómo se nota? Eso es pura proyección, mecanismo de defensa. Esos juicios sobre los demás, con los cuales nosotros somos muy severos, dice el apóstol San Pablo, tú que te haces a ti mismo juez, tú no tienes excusa, porque cuando juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Acuérdense ustedes de ese episodio del Evangelio que nos narra aquella mujer sorprendida en adulterio, a quienes los varones, porque ellos eran los que lo estaban haciendo, no otras mujeres, la sacaron fuera de la plaza para apedrearla por haber sido sorprendida en adulterio. La pregunta es, ¿cuántos de esos varones se habrían acostado antes con ella? Seguramente ahí había varios. ¿O cuántos habrían buscado a María la Magdalena, de la que el Señor saca 7 demonios, para haber estado con ella? Pero claro, es que es muy fácil pasar por buena gente y por espiritual y por ser una persona de Dios. La gente más perversa, y está comprobado psicológicamente, y gente que pasa por ser muy nobles. Hace meses, recuerdo, tocaba un tema y les decía que generalmente la gente que es violadora de menores de edad es gente muy religiosa. Son de culto, si son evangélicos, son de misa, si son católicos. Y por eso nunca nadie sospecha de ellos. Y por eso cuando aparece un escándalo, la comunidad los defiende, dice, no, 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 este es un gran señor, es un hombre de iglesia, porque en el fondo se oculta con una máscara lo que se es. Y entonces, claro, todo el mundo dice, es que deberían volver a poner la pena de muerte en nuestro país, es que todos esos violadores deberían tal cosa. Y resulta que esos que hablan así muchas veces son los que se meten también con menores de edad y consienten relaciones afectivas con menores de edad y les gusta las peladitas de 15 años que son menores de edad y andan diciendo esos deberían ir a la cárcel y cadena perpetua y debería haber pena de muerte contra esos que se meten con menores de edad, pero resulta que son los que les gustan los menores de edad. Pura proyección. Haciendo juicios sobre los demás de cosas que muchas veces uno mismo puede estar incurriendo en ello. Y sigue diciendo el apóstol San Pablo, ¿piensas acaso tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero actúas del mismo modo, que vas a escapar del juicio de Dios? Yo podría ponerles a ustedes muchos otros ejemplos, pero no lo voy a hacer por respeto, porque creo que no es el lugar para hacerlo, pero
Hay muchas cosas que nosotros hacemos, que nosotros condenamos, que en el fondo del corazón gustan. La gente que condena la corrupción suele tener actos de corrupción. Miren, yo descubro permanentemente que hay cosas que van apareciendo en nuestra vida. Lo que sucede es que hay actos corruptibles muy evidentes y escandalosos, como cuando defraudan el erario de una nación, cuando se roban un montonón de miles de millones de dinero, que son los que son visibles desde el punto de vista de los medios de comunicación. Pero hay actos de corrupción muy sencillos, que son igual actos de corrupción. Darle al policía para que no nos saque un comparendo, pagarle al otro para que haga un trabajo que tiene que hacer. ¿Qué es que tengo que pedirle el favor a los de la tal empresa de internet, de agua, de energía para que me instalen esto? Me toca darles algo para que lo hagan. Y resulta que ese es el trabajo que ellos deben hacer, pero hay que pagarle por fuera para que lo hagan. Puro acto de corrupción. Y nosotros diciendo, no, es que hay que meter en la cárcel a todos esos corruptos y la extinción de dominio. Pero no somos capaces de darnos cuenta que hay cosas pequeñas que son actos de corrupción. Cuando le ofrecen a usted, mire, necesito tal cosa, yo le doy algo. Eso es un acto de corrupción que uno no debería nunca permitirse. Usted dirá, pues que en este país funciona todo así. Funciona todo así porque nosotros todo lo hemos hecho funcionar así. Y todo lo ponemos a andar de esa forma. ¿Y por qué todo el mundo quiere sacar provecho de todo? Por eso en estas cosas todos tenemos rabo de paja. Y nadie puede andar condenando a otro. Por eso el apóstol San Pablo, más que un juicio moral, lo que está diciendo es, hagamos una mirada interior. Lo que necesitamos es eso, hacer una mirada introspectiva, mirar hacia adentro para darnos cuenta de que, oye, eso que tú juzgas tanto, no lo tienes en tu vida, no aparece en tu vida. ¿Por qué castiga usted a un niño cuando le miente? Pero no se le da nada mentir delante de él. Vaya, dígale allá al que está tocando que yo no estoy. Pero ¿cómo se puede caer en ese tipo de contradicciones? Y le dice uno, no mientas, no mientas, mentir no está bien, no me mientas nunca a mí, no le mientas nunca a tus padres, habla con la verdad. Pero uno con lo que hace desdice. Vaya, asómese a la puerta y mire quién es, y si es fulano, dígale que yo no estoy. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Se puede mentir o no se puede mentir? ¿Es justificable para algunas cosas o no? Entonces, aquí el problema del que el apóstol Pablo está diciendo es que todo lo que hacemos es mirar hacia afuera, pero nos cuesta mirar hacia adentro, que ya lo había dicho Jesús también de otra forma distinta a Pablo. Jesús había dicho, ¿por qué miras la mota que tiene el hermano en el ojo y no miras la viga que tiene en el tuyo? El problema no es la mirada hacia afuera, el problema es la falta de mirada hacia adentro. Porque hacia afuera todos los problemas son evidentes, pero hay que hacer la mirada también hacia adentro. ¿Cómo acaba uno con ese tipo de cosas? ¿Metiendo a todos los corruptos en la cárcel? No. Esas cosas empiezan a combatirse cuando uno, yo, usted, dice de su corazón, necesito aprender a actuar siempre en mi vida con mucha transparencia y tratar de ser lo más coherente posible. Y no hacer juicios severos contra otro, condenando a otro en una proyección de cosas que uno mismo sabe que está haciendo. Es un texto de Pablo muy duro y reconozco la dureza del apóstol San Pablo. Pero si Pablo habla de ello es porque Pablo sabe que eso siempre ha sido como una conducta repetitiva en los seres humanos
de hacer juicio sobre los demás de cosas que nosotros mismos hacemos. El que cree en su corazón cosas malas de otro son las cosas que lleva por dentro. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Pero no son los frutos de los demás, son los frutos propios. No evalúe el árbol ajeno, evalúe el propio árbol. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.